Delivery nocturno. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de oscuros bosques, se encontraba un valiente repartidor llamado Carlos. Trabajaba en una pequeña pizzería local y, una noche, recibió un pedido muy inusual. La dirección era para una casa apartada, en medio del bosque, y el pedido debía ser entregado a altas horas de la noche. A pesar de la inquietante solicitud, Carlos no podía negarse a cumplir con su trabajo. Tomó la caja de pizza y se adentró en la oscuridad de la noche. El camino serpenteante lo llevó a un lugar desconocido y lúgubre, donde los árboles parecían susurrar secretos macabros. Finalmente, Carlos llegó a la casa. La estructura parecía haber sido abandonada durante décadas. Las ventanas estaban rotas y la pintura se descascaraba. El lugar emanaba una sensación de terror y misterio. Carlos, con valentía, se acercó a la puerta principal y tocó el timbre. Un escalofrío recorrió su espalda mientras esperaba. Después de un momento eterno, la puerta se abrió lentamente, revelando un hombre de aspecto siniestro. El hombre llevaba un sombrero oscuro y una sonrisa maliciosa se dibujaba en su rostro. A medida que Carlos le entregaba la caja de pizza, notó que el hombre no tenía manos, solo unos muñones oscuros y retorcidos. Sin decir una palabra, el hombre tomó la caja con sus muñones y cerró la puerta abruptamente. Carlos sintió un escalofrío recorriendo todo su cuerpo mientras se alejaba rápidamente de esa tenebrosa morada. Mientras conducía de regreso a la pizzería, Carlos comenzó a sentir una sensación de inquietud. La noche se volvió aún más oscura, y el sonido de las ramas crujientes resonaba en su mente. De repente, una llamada llegó a su teléfono móvil. Al contestar, una voz susurrante y desgarradora salió del otro lado. ¿Disfrutaste de la pizza?, preguntó la voz con un tono burlón. El corazón de Carlos se detuvo en ese momento, lleno de temor y confusión. Intentó preguntar quién era, pero la llamada se cortó abruptamente. Carlos regresó a la pizzería en estado de shock. Nunca más volvió a ser el mismo. Empezó a tener pesadillas recurrentes, siempre viendo al hombre siniestro con los muñones oscuros. La voz susurrante se hizo presente incluso en sus momentos de vigilia, persiguiéndolo sin cesar. El valiente repartidor quedó atrapado en un ciclo interminable de terror. Algunos dicen que aún se puede escuchar su voz llena de pánico y desesperación en las noches solitarias, advirtiendo a otros repartidores sobre los peligros que acechan en esa casa extraña en medio del bosque. A medida que pasaba el tiempo, la historia del repartidor valiente y su encuentro escalofriante con el hombre de los muñones oscuros se volvió una leyenda local. Otros repartidores comenzaron a escuchar los rumores y advertencias sobre la misteriosa casa en el bosque. Un día, un joven repartidor llamado Andrés, intrigado por la historia, decidió desafiar el terror que envolvía aquel lugar. Tomó un pedido nocturno a la dirección prohibida y se dispuso a descubrir la verdad detrás de la leyenda. Siguiendo los pasos de Carlos, Andrés condujo por el oscuro camino, su corazón latiendo aceleradamente. A medida que se acercaba a la casa abandonada, una niebla espesa comenzó a envolver el ambiente, dificultando su visión. Sin embargo,
no se detuvo y continuó avanzando valientemente. Finalmente, llegó a la morada en ruinas. La sensación de opresión llenaba el aire mientras Andrés se acercaba cautelosamente a la puerta principal. A diferencia de la vez anterior, no había luces ni señales de vida en el interior. Decidido a desentrañar el misterio, Andrés empujó la puerta entreabierta y entró. El interior estaba cubierto de polvo y sombras ominosas. Las paredes crujían y parecían susurrar secretos oscuros mientras él avanzaba. De repente, escuchó un susurro apagado proveniente de una habitación al final del pasillo. Con nerviosismo, Andrés se acercó, siguiendo el sonido. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una débil luz que parpadeaba. Empujó la puerta con cautela y quedó atónito ante lo que vio. La habitación estaba llena de muñecas rotas y desfiguradas, cada una con una sonrisa diabólica en sus rostros. Los ojos vidriosos de las muñecas parecían seguirlo a medida que avanzaba por la habitación. Justo cuando Andrés pensó que había llegado al final de su temible viaje, la puerta se cerró de golpe detrás de él. El joven repartidor se encontró atrapado en ese cuarto macabro, rodeado de las miradas penetrantes de las muñecas. De repente, las muñecas comenzaron a moverse lentamente, arrastrándose hacia él con sus brazos rotos y desgarrados. Andrés gritó desesperadamente mientras luchaba por escapar de aquellos juguetes perversos. En el exterior, los lugareños escucharon sus alaridos de terror, pero nadie se atrevió a acercarse a la casa maldita. La leyenda se había vuelto realidad una vez más, y Andrés se convirtió en una víctima más de aquel lugar embrujado. Desde entonces, los repartidores evitan a toda costa entregar pedidos en esa dirección maldita. La casa en el bosque sigue en pie, susurrando sus secretos siniestros a cualquiera que se atreva a adentrarse en sus sombras. Y así, la leyenda del repartidor valiente y su fatídico encuentro con la casa encantada perdura en el tiempo, transmitiéndose de boca en boca como una advertencia a aquellos que se aventuran en la oscuridad de la noche. Dicen que, en las noches más tenebrosas, se pueden escuchar los lamentos angustiantes de los repartidores atrapados en ese siniestro lugar. Se dice que sus almas están condenadas a vagar eternamente, buscando una salida que nunca encontrarán. A medida que la historia se propagaba, el pueblo se convirtió en un lugar temido por los repartidores de toda la región. Las empresas de delivery comenzaron a evitar cualquier pedido a esa dirección maldita, y aquellos que intentaron desafiar las advertencias sufrieron el mismo destino trágico. Con el tiempo, la casa en el bosque se convirtió en un símbolo de miedo y horror en la región. La gente evitaba pasar cerca de ella, y los niños se contaban historias espeluznantes sobre lo que sucedía dentro de sus muros decrépitos. Hoy en día, la leyenda perdura como una advertencia constante para aquellos que se aventuran en la noche, especialmente los repartidores que deben entregar pedidos en lugares desconocidos y tenebrosos. Su historia ha dejado una marca imborrable en la memoria colectiva, recordándonos que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y que algunas advertencias deben tomarse en serio. Así que, la próxima vez que escuches un pedido extraño que debe ser entregado en una dirección desconocida, especialmente en medio de la noche, piénsalo 2 veces. Podría ser el inicio de tu propia historia de terror,
atrapado en una pesadilla de la que nunca podrás escapar.